Bienvenidos al panel sobre la seguridad de la información en despachos contables. Presento a los ponentes. El contador público certificado Juan Antonio Rodríguez es licenciado en Contaduría Pública, egresado del Tecnológico de Monterrey, con maestría en Administración de Negocios por el Instituto de Empresa de Madrid y maestría en Estrategias Fiscales por la ESP. Es socio fundador de Jovetus SC, firma de asesores de negocio y director de H-Integro, firma especializada en sistemas informáticos y asociado del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. El contador público certificado Roberto G. Cavazos García es licenciado en Contaduría Pública y licenciado en Administración de Empresas egresado de la Universidad Regiomontana. Cuenta con especialidad en obligaciones tributarias y maestría en estrategias fiscales ante la Escuela de Especialidades para Contadores Profesionales. Actualmente es representante en Monterrey de la firma internacional SMS Latinoamérica y asociado del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. El contador público certificado José Antonio Jacome es licenciado en Contaduría Pública y Finanzas, egresado del Tecnológico de Monterrey, con maestría en Administración de Empresas en la EGADE Business School. Cuenta con más de 20 años de experiencia en temas como control interno, auditoría interna, finanzas y administración. Actualmente trabaja como el responsable del área de auditoría interna de Grupo Sitza. Es miembro de la Comisión de Riesgo y Gobierno Corporativo de ICPNL y del Instituto de Control Interno, del que preside la mesa directiva. Nos acompaña como moderador. David Taboada Garza es originario de Monterrey, México. Ha desempeñado diversos cargos de liderazgo en organismos empresariales. Es conferencista internacional y escribe sobre seguridad de la información y ciberseguridad. Actualmente es el director general de Código Verde, una empresa de consultoría en seguridad de la información, y es el presidente fundador del Consejo de Seguridad de la Información y Ciberseguridad, AC. Su enfoque profesional se centra en apoyar a consejos y equipos directivos a tomar decisiones acertadas de seguridad de la información. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos a esta transmisión del Consejo de Seguridad de la Información y Ciberseguridad, AC, en el marco del Cyber Security Nation Conference 2022. Le doy la bienvenida a mis amigos que ya los presentaron y pues bueno, vamos a conversar hoy acerca de la seguridad de la información en los despachos contables. Muy buenos días. Hola David, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar aquí. Pues vamos a empezar la conversación y vamos a entrar en directo con esta agenda. Para todos es conocido que el actual panorama de empresas en el mundo se ha estado pues haciendo cada vez más hostil y escuchamos cada vez con mayor frecuencia de ataques a todo tipo de organizaciones. Si bien es cierto, hace algunos años estaríamos pensando que hace 5 años o más, generalmente eran las instituciones financieras, algunos gobiernos, algunos grandes corporativos, las organizaciones más atacadas. Hoy en día, prácticamente cualquier tipo de organización, de cualquier tamaño, en cualquier país, recibe consistentemente ataques a su seguridad de la información. Y una de las razones de esta es que lo que ocurre es que muchos de estos ataques son automatizados o muchos de estos ataques inician automatizados. Por lo tanto, y si me permiten ustedes la expresión, los ataques se han democratizado. Ya no son solamente dirigidos a un sector en particular, aunque de pronto sí hay esfuerzos que van orientados a sectores muy particulares, pero en términos generales, todo tipo de organizaciones, todo tipo de personas son atacadas. Y en ese contexto,
los despachos contables están también bajo ese mismo panorama de ataque y representa un reto importante en algunas ocasiones, el lograr mantener la seguridad de la información que manejan, la cual en el caso de la información que los clientes les entregan, pues es información, vamos a decir, sensible de negocio, en algunos casos hasta con algunos datos personales, y eso pues prácticamente prende una alarma en los despachos contables de que eventualmente hay que actuar. Se encuentra con nosotros el contador público certificado Juan Antonio Rodríguez González, vicepresidente general del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, a quien saludo y te doy la palabra. Y la pregunta básicamente es, ¿cómo se ve el panorama de amenazas desde los despachos contables, Juan Antonio? Muy bien. Gracias, David. Gracias por la oportunidad. Saludo a todos los que nos están acompañando. Antonia Jacome también, aquí mi colega, mi amigo. Miren, como tú comentabas, esto de los ataques ha venido siendo cada vez más frecuente, los ataques a la información, cada vez más frecuente, y aunque tenemos quizás más de 6, 7, 8 años escuchándolo, pues pensábamos que esto nada más sucedía a empresas grandes. Voy a hablar de una experiencia personal donde me di cuenta que realmente esta situación de los ataques está a todos los niveles. Dentro del despacho, que es un despacho que yo inicié, una firma que yo inicié, que ahorita actualmente somos ya 25 personas, pues siempre he procurado tener seguridad en la información a medida en que lo iba yo conociendo, porque son conceptos también difíciles de comprenderlo. Y te vas apoyando de personas especialistas en esa área. Y yo pensaba que tenía protección, que estaba preparado, digamos, para cualquier ataque, porque cuando escuchaba algo de estos temas, pues lógico, yo buscaba a mi asesor y le decía, oye, tenemos firewall, tenemos antivirus, tenemos etc., etc., y a todos me decían que sí lo teníamos, ¿no? Pero bueno, sucedió ya hace casi 2 años que sí, en un momento donde estábamos en un periodo de cambio de tecnología, recibimos un ataque y fue una situación donde yo pensé por un momento que perdía todo, ¿no? Perdía todo lo que había construido como un despacho en 18 años en aquel momento. Afortunadamente teníamos la costumbre de estar haciendo respaldos periódicos fuera de la red y eso ayudó a salvar la información, pero en lo que sí toda mi infraestructura se dañó. Entonces, justo en esa época, meses antes y meses después, empecé a escuchar que le estaba pasando a mucha gente de otras empresas, no nada más de despachos, que les estaba pasando también lo mismo. No significaba que fueran empresas grandes, como tú decías, David, sino que era a entidades pequeñas, y que esto entonces ya se estaba haciendo cada vez más frecuente. Cuando estoy empezando a buscar soluciones, ¿verdad? Para poder darle la respuesta en ese momento a la atención a clientes, a poder poner en marcha nuevamente el despacho, pues también te empiezas a dar cuenta que las soluciones que hay en el mercado no son tampoco tan accesibles, económicamente hablando, ¿no? Y que eso entonces repercute en que a veces las empresas, las pequeñas empresas no están preparadas tampoco para hacer inversiones de ese tamaño. Entonces, resumiendo la pregunta que me haces es, que cada vez es más frecuente esto, sí, cada vez escuché que es más frecuente, parece ser que hay automatizaciones en la manera de cómo están haciendo los ataques buscando información, secuestrar información, dañar infraestructuras también de empresas pequeñas, de empresas de todo tamaño, ¿verdad? Y que entonces eso nos pone ya en una situación de que a cualquiera le puede pasar.
y nos obliga a nosotros como contadores a que nuestras soluciones en nuestros mismos despachos, pero también hacia nuestros clientes, veamos este tema de la ciberseguridad, de la protección de la información, por la información tan delicada que manejamos, como un factor más a considerar en el diseño de la solución, en el diseño de la estrategia, porque ya estamos viviendo en una época completamente digital, en una era digital. Pues muchas gracias por tus comentarios, Juan Antonio, y saludo ahora al contador público certificado, Roberto Gerardo Cavazos García. Él es expresidente del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León y es coordinador del Comité de Tecnología del propio instituto. Roberto, ¿cuál es tu perspectiva acerca del panorama de amenazas actualmente y cómo lo ves en relación a los contadores públicos? Buenos días, David. ¿Cómo amaneciste? Excelentemente bien. Antonio y al público presente. Déjame te comento que uno de los temas que nos debe preocupar más es específicamente este tema de la ciberdelincuencia, los ataques, la privacidad de datos. Tuve la oportunidad de cursar un diplomado en Derecho Digital hace un par de meses para poder entender un poco más. Desafortunadamente, los contadores tenemos la tendencia a pensar que el área de tecnología, el área informática, es algo que no nos compete, es algo que debe ver alguien externo, es más, ni siquiera alguien contratado en la firma, sino requieres de un técnico, un licenciado en sistemas, un ingeniero en sistemas, que te configure, fíjate, tu red, tus accesos, tus cuentas de correo electrónico, tus cuentas bancarias personales, en manos de quién estás, y a veces tendrás la seguridad de que estará resguardando adecuadamente todos tus datos, tiene acceso a la totalidad de la información que te hacen llegar a través de todos los medios. Te conecta un firewall, te conecta una red VPN, puede tener acceso a tus equipos desde tu teléfono hasta tus equipos de tu laptop, tus tabletas, tus equipos de escritorio, a tu servidor, y en un segundo puede instalarte un exploit. Un exploit es un pequeño tipo de virus que se instala con un temporizador y a lo mejor hoy se instaló y se detona en 2 semanas. A las 2 semanas vas a estar buscando, ¿y qué hicieron? Ni cuenta te vas a dar porque tiene 2 semanas ahí instalados. Oye, es que no he descargado nada en la última semana. Situaciones sobre el estilo nos empiezan a afectar, puesto que vamos para 10 años, ya hoy tenemos 10 años prácticamente de que nuestra economía es totalmente digitalizada. Los servicios de una firma, el contador, hacemos la contabilidad a través de un medio digital. Calculamos impuestos y presentamos declaraciones a través de medios digitales. Nos comunicamos con la autoridad, notificaciones a través de medios digitales. Y así de la misma manera con el resto de organismos, Tesorería Estatal, Seguro Social, Infonavit, Infonacot, el área de auditoría. Antes teníamos que acudir a una empresa para poder hacer una revisión de toda la documentación física. Hoy prácticamente ya ni siquiera hay espacio físico porque muchas empresas grandes están en línea, están en una casa con un servidor. Descargas todas las facturas electrónicas y puedes hacer una revisión integral del 100% de todos los documentos. Entonces, nuestra profesión ha cambiado, tenemos que cambiar nosotros la mentalidad también como profesionales y empezar, uno, a involucrarnos. Hay una iniciativa por parte del Consejo Directivo que inicia a presidir, en este caso también Antonio, a partir de enero, sobre Contador 4.0, que se formó en el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, donde es cambiarte el chip. Y nada más para finalizar, uno de los temas, fíjate, mindset, es cambiar el chip que tenemos adentro. Digo, si hablamos de tecnología, ¿no? Tenemos que hacernos a la idea que la tecnología no es algo externo, es algo que debe ir inmerso en la profesión. Pues muchas gracias, Roberto, por tu comentario, y saludo ahora al contador público José Antonio Jácome Coronado. Él es presidente de la Comisión de Administración de Riesgos de Auditoría Interna del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, pero también es el presidente del Instituto de Control Interno. Bienvenido a esta conversación, José Antonio. ¿Cuál es tu perspectiva? Muy bien, muy buenos días, David, Antonio y Roberto, y a los compañeros que nos están haciendo presencia en el evento. Mira, así como lo menciona Antonio y Roberto, la era digital llegó y llegó para quedarse. No es algo que va a cambiar en 2, 3
años. Es más, yo creo que va a ir, cada vez se va a volver más compleja el tema de ciberseguridad. Y bien decía Roberto, los contadores vamos a tener que entrarle a entender a los temas y los riesgos como parte precisamente de auditoría. Tendremos que evaluar internamente en las compañías esos riesgos tecnológicos, no solamente evaluarlos, entenderlos y también traerles valor agregado a cualquier tipo de empresa. Aquí no importa el tamaño de la empresa, el daño va a ser exactamente lo mismo, pues van a variar probablemente los montos, pero el daño de la extracción de información tiene el mismo peso, ¿verdad? Y yo creo que cuando uno lo siente es cuando a uno lo afectan, le clonan su tarjeta, ahorita anda muy de moda el robo de identidad por WhatsApp. Muy fuerte están los robos por esa vía. Entonces, a cualquier persona nos puede suceder eso. Entonces, lo que yo pienso es que sí hay que fomentar este tipo de foros de intercambio de mejores prácticas y en el caso de los que estamos en el colegio, etcétera, ver de qué manera podemos también hacer más concientización sobre el riesgo de estos sucesos, ¿verdad? A mí me ha tocado de cerca vivir dos grandes, dos fuertes. Le robaron la identidad al director general de la compañía. Pues eso conlleva una serie de riesgos muy fuertes. Desde habían páginas de internet vendiendo activos de la empresa de manera apócrifa en su totalidad. Se materializaron los fraudes, se entregó el dinero y después nos andaban queriendo demandar por no haber entregado el activo cuando en realidad se tuvo que comprobar. La autoridad, porque inclusive hay otro riesgo inmerso en esto. Cuando tú quieres presentar una denuncia vía penal por un tema de ciberseguridad, pues ojalá nos toque a alguien que sí le entienda a los conceptos, ¿verdad? Porque en la fiscalía, en el área de la fiscalía del Estado, sí hay gente muy capaz, pero sí van a pasos más lentos en cómo atender estas situaciones. Y yo creo que tarde o temprano va a sobrepasar la capacidad instalada que tiene el gobierno para poder atender estas situaciones. Entonces, nos queda pues redoblar esfuerzos, anticiparnos, tratar de ver tendencias de qué es lo que hay en el mercado. Entonces, sí hay cosas que uno tiene que ir previendo. Y el segundo caso, la segunda experiencia, pues sí, nos secuestraron toda la información de la compañía. Prácticamente es pagas o pagas, ¿verdad? Y ahí, pues contra eso, pues no hay otra cosa más que pagar. Y luego, pues pagas en criptomonedas, como pagas. Hay una serie de situaciones ahí muy particulares que sí conviene el tamaño que sea de empresa, sí tener un departamento e invertir en un buen departamento de tecnología. Y ese departamento no significa que tengas 100, 200, 300 personas, significa que toda la organización esté comprometida con la seguridad de la información, todos estemos comprometidos en el entendimiento de lo que está sucediendo en la vida actual y como bien lo decía Antonio, en un tronar de dedos puedes tener esa sensación de que lo pierdes todo, ¿verdad? Y eso sí es muy peligroso para empresas de infraestructura mediana, porque pues ahí sí, los despachos en particular, que no son Big Four, etcétera, que sí son, no quise decir pequeños, pero relativamente con poco personal, pues sí, pierdes todo, ¿verdad? O sea, ahí no hay vuelta atrás. Entonces yo sí los invitaría a reflexionar en qué situación estamos en cada uno de sus puestos de trabajo, para los que estamos en empresas, pensar, oye, ¿cómo está la cultura de la ciberseguridad? Para los que realizan la práctica independiente también, oye, ¿qué calidad de control de información tengo sobre la información de mis clientes? Porque luego ese es otro riesgo, ¿eh? Los despachos llegan a perder información de clientes y pueden ser sujetos a ser demandados también. No directamente, pero sí con una corresponsabilidad por andar perdiendo información. Entonces yo creo que sí hay muchas aristas que nos pudieran tomar todo un día y platicarlas. Pero bueno, ese sería en general, David, lo que yo percibo de lo que nos está aconteciendo el día de hoy. Muchas gracias, José Antonio. Roberto, pediste la palabra.
Sí, fíjate, y hay dos temas relevantes. Perdón que interrumpa que me No, interrumpa, adelante. Antonio. A veces únicamente estamos pensando en la ciberdelincuencia, pero desafortunadamente hoy lo más relevante para nosotros son los datos, es la información que utilizamos diariamente. Y ahorita comentaba Antonio, sufrió un ataque. Yo creo que si le preguntaras a cada uno de los asistentes, ahorita, de una u otra manera, hemos tenido la afectación mediante un virus, un ciberataque, los múltiples que existen hoy y que hoy prácticamente todos los días recibimos correos, información, presiona aquí, dale clic y listo. El tema es cómo resguardo mis datos. Por ejemplo, ante la falla, que también es muy común, de un disco duro, ante la falla de un servidor, ante un corte de electricidad sin tener la protección de los equipos, pierdes datos. No fue ningún tipo de ciberdelincuencia. Simplemente tienes respaldos. Es una pregunta común para los contadores. Y la mayoría, sí tengo, el último fue en enero. Fue lo de diciembre de 2021, lo tengo respaldado. ¿Qué pasa si hoy sufres el daño físico de un disco duro? Perdiste toda la información. Ya olvídate de la ciberdelincuencia. Entonces yo creo que es un tema que tenemos que empatar aquí. Obviamente el panel es sobre ciberdelincuencia, pero más bien es protección de datos y protección de privacidad, lo que tenemos que darle especial énfasis. Gracias, David. Disculpa. No, sin Déjame, problema. déjame interrumpirte ahora yo a ti, Roberto. Y perdón, David. No, adelante. De hecho está la ley de protección de datos personales, ¿eh? O sea, si nosotros como despachos o como empresas no lo cuidamos, desde ahí ya estamos faltando legalmente a una obligación interna, ¿verdad? Entonces sí trae ya connotaciones penales detrás de eso. Que ahora viene mi pregunta, ¿cuántas auditorías habrán hecho sobre la protección de datos? No tengo el dato, pero no me ha tocado tener conocimiento de alguna multa aplicada a esa ley en particular. Sin embargo, pues la ley ahí está y ya está vigente, ¿verdad? Entonces sí eso viene a fortalecer los comentarios de Roberto. Gracias. Quisiera abonar sobre lo que ustedes han ya dado y quiero compartir un par de experiencias que desde la práctica profesional de mi empresa de consultoría hemos tenido. Si ustedes me hubieran preguntado en marzo de este año cuál era el monto más alto, el récord de daños que una empresa entre nuestros clientes habría sufrido, les hubiéramos contestado que 16 millones de pesos. Pero en abril recibimos una llamada para que apoyáramos a una organización que estaba en medio de un incidente y el monto asciende a 3.4 millones de dólares. Entonces, estamos hablando de cantidades muy serias y la audiencia posiblemente se preguntará, ¿y por qué yo no me enteré de eso? Pues porque los que ayudamos estamos obligados por convenios de confidencialidad a no revelarlo, porque entendamos una empresa que ya sufrió un impacto económico fuerte, en ocasiones tienen problemas de operación derivados justamente del ataque. Pues lo último que quieren es ahora tener un daño reputacional encima de eso. Y entonces, generalmente esta información no sale a la luz, generalmente no van a ver esto en los medios, salvo en el caso de que el atacante propiamente filtre la información, como ocurrió con el muy sonado caso de la Sedena aquí en México, de la Secretaría de la Defensa Nacional, que ocurrió también en otros países por ataques perpetrados por un grupo autodenominado las Guacamayas. Pero generalmente no se sabe. Entonces la cifra negra de cuántos son los daños, cuántos han sido los incidentes, cuál es el costo promedio de un incidente, todo eso, algunos sabemos y tenemos un poquito de información y es un pedacito de la novela nada más. Nadie tiene la información completa porque no hay manera todavía no hay una manera en la que se comparta y se concentre la información para la toma de decisiones. Entonces, ahí tenemos un problema y posiblemente los contadores públicos que nos estén escuchando
digan, porque esto también es muy humano, es un sesgo cognitivo que todos tenemos, el pensar a mí no me va a pasar. Pero no hay empresa más consciente de la seguridad de la información que la que hoy ya fue atacada. Entonces, hay dos alternativas. Alguien puede empezar a preocuparse por la seguridad de la información después de los ataques, o alguien puede hacerlo preventivamente antes de los ataques. Y efectivamente, como apuntaba José Antonio Jácome, es muy difícil presentar una denuncia penal hoy en día en México por estas situaciones. Y hay varias condiciones que hacen más grave o que hacen más complicada la situación para la víctima. Número uno, el atacante posiblemente ni siquiera está en territorio nacional. Y México no ha firmado y no tiene pleno derecho en el Convenio de Budapest, que es un convenio que se firmó a principios de este siglo con la finalidad de que los países participantes homologaran sus tipos penales, para que si yo digo fraude en México sea el equivalente a fraude en España, sea el equivalente a fraude en cualquier otro lugar. Todo esto tiene la finalidad de poder ofrecer certeza jurídica a las víctimas y que no queden en indefensión. Entonces, México le falta firmar el Convenio de Budapest. Se está discutiendo actualmente una ley de ciberseguridad que traen las comisiones de ciencia y tecnología, tanto del Senado como del Congreso, la Cámara de Diputados aquí en México. Todavía no sabemos qué sea qué resultar de esa ley de ciberseguridad, porque hay una gran cantidad de consultas, hay una gran cantidad de temas que se han venido manejando, pero no se conoce todavía el borrador final de lo que va a salir de las comisiones. Ahora yo les digo, independientemente de lo que ocurra en esta ley de ciberseguridad, si México no armoniza su código penal para que pueda entrar al Convenio de Budapest con plenos derechos, entonces, ¿qué les puedo decir? Más del 90% de los ataques que vienen de fuera no van a poder ser perseguidos. Entonces, hay varios pendientes. De hecho, el Consejo de Seguridad de la Información y Ciberseguridad hemos estado trabajando justamente para hacer propuestas para la ley de ciberseguridad. Inclusive desde el año 2000 presentamos un documento de principios para legislar en materia de seguridad de la información y ciberseguridad, justamente porque estábamos previendo esta situación. Y recientemente, en el mes de octubre, tuvimos la oportunidad de participar en un conversatorio en el Senado de la República, en donde hicimos propuestas muy concretas justamente para que abonen a la seguridad de la información y ciberseguridad. Porque hay cosas, y con esto cierro, hay cosas que no se van a resolver dentro de una organización. Es decir, los despachos contables están inmersos en un panorama de amenazas que les es hostil. Hay algunas cosas que pueden ustedes mismos pueden resolver, decisiones que ustedes pueden tomar, tales como contratar a alguien que ayude con la seguridad, contratar a una persona de tecnologías de la información y que se vaya formando en temas de seguridad. Hay muchas cosas que internamente pueden hacer, pero luego tienen un entorno más amplio. Es decir, ya cuando sales a la calle, hay muchas cosas que puedes decidir adentro de tu despacho, pero cuando sales a la calle, hay otras cosas que en el entorno te son adversas. Y entonces ahí es justamente donde tenemos que trabajar también. Por ejemplo, ahorita mencionaban que no todos los despachos pueden tener la capacidad de hacer las inversiones. Y eso ocurre por varias razones. Una, porque hoy en día el mercado está orientado a las grandes empresas. Y pues como las grandes empresas están prácticamente demandando una cantidad de servicios
y de productos enorme, todo el mundo está ocupado ahí. Nadie tiene por qué voltear a ver a las pymes, porque está demasiado ocupado haciendo mucho dinero con las grandes empresas. Eso encarece los servicios para las pequeñas, pero también es que incluso hay esquemas de licenciamiento que no se adaptan a una pyme. Si tú quieres tener una determinada tecnología y te preguntan, ¿y para cuántas computadoras quieres proteger? No, pues unas 15. No, nosotros empezamos a partir de 200. Entonces, falta que todavía también las empresas que también están muy ocupadas en las empresas muy grandes, generen productos que lleguen a la base de la pirámide, ¿no? Hay que recordar que más del 90-95% de las empresas en México son pequeñas y medianas. Entonces, la gran mayoría son micro, pequeñas y medianas empresas y están desatendidas. El caso se vuelve interesante porque en el caso de los contadores públicos manejan información pues, de prácticamente todas las unidades económicas que están en la economía formal. Se necesita tener un contador, se necesita que alguien te lleve la contabilidad, te entregue informes financieros, te ayude con el pago de contribuciones. Y bueno, pues se confía toda esta información a un grupo de contadores que podrá o no podrá estar bien protegido. Entonces, más o menos esa es la situación que estamos enfrentando. Y Juan Antonio, yo antes de pasar al tercer tema que tiene que ver con la solución que estamos buscando entre el Instituto de Contadores Públicos y el Consejo de Seguridad de la Información y Ciberseguridad, consejo sí, para decirlo más corto. Antes de pasar a esa parte que estamos en conjunto desarrollando, yo te quisiera preguntar, ¿qué le dirías a la audiencia que nos acompaña de los contadores públicos con respecto al establecimiento de una cultura de seguridad en su despacho? Y como si tienes algunos primeros pasos que tendrían que dar en ese sentido. Sí, David, mira, hay una palabra que me gusta mucho traer la referencia porque ya la comentó José Antonio, y es la palabra responsabilidad, ¿no? ¿Por qué responsabilidad? Responsabilidad se divide en dos. Responsabilidad, habilidad para dar respuesta a lo que estamos viviendo actualmente. En la era de papel, los contadores siempre hemos guardado, tanto en la era de papel como en la era digital, la confidencialidad de la información. Protegemos la información de los clientes. Era más fácil entenderlo cuando era la era de papel porque lo protegíamos físicamente, ¿no? Esa información. Pero ahora con la era digital, que ya cada vez usamos menos papel, pues viene siendo lo mismo. Tenemos que tener la habilidad para responder a lo que estamos viviendo ahorita y empezar a tomar algunas acciones. Es complicado conocer todos los aspectos técnicos que esta ciberseguridad requiere. La protección de datos requiere en entornos tecnológicos y tenemos que apoyarnos de gente que está especializada en eso, ¿sí? Y también estar atentos a que esa persona se esté actualizando constantemente porque están saliendo herramientas nuevas, porque hay amenazas nuevas. Entonces, la persona que llegues a ser de tu confianza, que fue algo que me pasó a mí, tienes que evaluar que esa persona también se esté actualizando constantemente, así como nosotros los contadores, los que estamos colegiados, tenemos que estarnos actualizando constantemente. Quien te está asesorando en esta situación, en esta dimensión de la protección de datos en tu despacho, tienes que verificar que también esa persona se esté actualizando constantemente. ¿Qué me pasó a mí? Que yo le preguntaba a la persona que me apoyaba, oye, ¿tenemos firewall? Sí, sí tenemos firewall. ¿Tenemos antivirus? Sí, tenemos antivirus. Lo que yo alcanzaba a entender, le preguntaba. Ya después, cuando ya estuve inmerso en esta situación, en este problema, y después de que tuve que tener un mes de comprensión rápida de cómo darle solución,
y me tuve que apoyar de otras personas con mayor experiencia y capacitación de esto, mi entendimiento fue lo que yo tenía preparado para cuidar la información de mi despacho sí era una barda, pero tenía una barda de 1,50 m, ¿no? Yo ocupaba una de 6 metros y electrificada, ¿verdad? Arriba. ¿Sí? No estaba esa dimensión, no estábamos hablando en el mismo idioma, ¿no? Entonces es importante que la persona que te va a estar apoyando en estos temas tenga también esa sensibilidad de estarse actualizando, de estarse capacitando y que conozca las herramientas que están también al nivel que tú puedes invertir, ¿no? Porque cuando estuvimos viendo la situación de cómo solucionarlo, pues llegaban a mí soluciones muy, muy costosas, ¿no? Muy, muy, muy caras, que ya hasta después vas viendo la mezcla idónea de lo que tú puedes invertir y ya llegas a una situación donde te sientes cómodo, ¿no? Entonces, mi primera sugerencia es, no es necesario, toma la responsabilidad de que tienes que proteger la información y mantener esa protección actualizada y también saber que a lo mejor no estás tú capacitado para hacer eso, apóyate de alguien que sí está capacitado y que está constantemente actualizándose y que tenga ese entendimiento de lo que realmente ocupas y lo que está a tu alcance. Muchas gracias. Te podría pedir el favor, Roberto, tu comentario en este sentido, algunos primeros pasos que recomiendes, lo que hayas visto también con respecto a la cultura de la seguridad. Fíjate, yo creo que una gran pregunta sería dónde empezar, cómo crear la cultura, porque la verdad es que en la profesión a la que nos dedicamos, en la profesión contable, no tenemos esa cultura. Hoy convivimos varias generaciones, para no denominar todas, pero desde las personas que se están jubilando, que andan alrededor de 70, 80 años todavía operativos, hasta la generación alfa y la que sigue, que ya está en proceso ahorita, donde toda su vida se hace a través de un smartphone. Entonces empieza el tema en la cultura. Yo creo en la educación. Mientras que no cambiemos, y esto se lleva pasos, no es una solución ahorita, es una solución que le vamos a dar en el futuro, pero incorporar en los planes de estudios el conocimiento de la tecnología, la ciberseguridad, todos estos temas, cómo configurar un router, un firewall, lo más básico, por qué es necesario hacerlo. En ese momento creamos una línea de tiempo y empieza a crearse una cultura diferente que va a impactar en varios años. Eso es lo que hay que hacer a nivel país. Pero bien, ¿qué hacer nosotros? Como yo siempre lo he dicho, o sea, nosotros ya tenemos ciertas costumbres que son muy difíciles de erradicar, pero tenemos que, así como cambiamos hace 30 años del papel a las computadoras y a muchos colegas les costó, y muchos colegas dejaron de dedicarse a la profesión porque no quisieron entender que había ya tecnología, eso está sucediendo ahorita. Quien no entienda los conceptos básicos de tecnología, quien no se capacite como nosotros, además de mi experiencia en todas las ramas que integran la profesión contable, mientras que no tenga el conocimiento básico desde la arquitectura de las computadoras, un sistema operativo, una base de datos, cómo resguardarlos, cómo respaldarlos, no vamos a poder cambiar esto. Hoy todavía, después de decirle a todos tus colaboradores, mire, si te llega un correo donde tú descargues la factura, aunque sea de un cliente conocido, porque hay dos mecánicas ahorita José Antonio hablaba del phishing, pero está el farming. El farming es sembrar. Entonces te empieza a contactar a alguien que pareciera que es conocido, te empiezas a relacionar, tú mismo le empiezas a dar tus datos, en algún momento hacen alguna transacción y te van llevando y te van llevando. Tú lo ves como algo natural, pero ese es un proceso que van sembrando cierta información y luego te pueden hackear todos tus datos. Pero si tú le preguntas a cualquier colega qué es farming, pues ni idea. Phishing lo he escuchado, es la suplantación de identidad. Entonces, están insistiendo, yo le llamo evangelizar, y perdón, no es un tema aquí religioso, ni pretendo esto, pero evangelizar para mí es empezar a cambiarle la mentalidad a la gente. Tienes que entender que esto es lo que necesitas conocer.
¿Y cómo se logra con este panel? Hoy tenemos, veo aquí en la pantalla, 24 asistentes. Gracias a todos a los asistentes. Nada más en Nuevo León, sé que esto se está transmitiendo a otros lugares, nada más en Nuevo León habemos colegiados más de 1,600 contadores. Y nada más en Nuevo León hay más de 300,000 contadores. De ahí vete para el país y vete para otras partes. Entonces, aquí vemos que todavía el interés es muy bajo. Las personas que hoy están acompañándonos, ya hoy se van a ir por lo menos con la inquietud y van a buscar cambiar algo. Por lo menos, a ver, me dijeron el respaldo, me hablaron del firewall. Llámalo ahorita de sistemas, ¿cómo estamos? Te vas a dar cuenta que la mayoría de equipos los tienen sin antivirus vigente. Porque la última vez que me checaron fue en el 2019, antes de irse de pandemia. Entonces, hay que crear cultura, hay que hablar del tema. No hay, nosotros en Nuevo León tenemos un comité de tecnología, no existen otros 60 colegios federados, no existe a nivel nacional en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Estamos aportando un granito de arroz, invitando gente que no es de Nuevo León para que no se lo lleven a otras partes. De esa siembra que va a tener frutos en varios años, a lo mejor ya no estamos nosotros, pero es lo que tenemos que hacer. Yo creo que esos son los pasos principales. No decirles ahorita cómo configures, actualiza tu antivirus, lo actualizan hoy y ahí lo dejan y otra vez hasta dentro de 5 años, sino qué deben de hacer con regularidad. Muchas gracias, Roberto. Antes de darle la palabra a José Antonio, quiero hacer un apunte importante. Hasta el tema de las generaciones y de cómo incidir en la educación que actualmente están recibiendo los jóvenes universitarios que se van a incorporar a la práctica profesional pronto. Y aquí quiero compartir con la audiencia una excelente noticia. Recientemente se constituyó el capítulo estudiantil del Consejo Sí en la Facultad de Contaduría Pública y Administración en la Universidad Autónoma de Nuevo León, justamente con la finalidad de que logremos incidir en la cultura de toda esa comunidad, por la importancia de empezar justamente desde el nivel universitario a egresar personas que ya tengan no solamente el conocimiento, sino el compromiso por la seguridad de la información. Entonces, ya existe un capítulo estudiantil, en las pláticas que hemos tenido también con las autoridades de la facultad, nos han mostrado el interés de que cuando se vayan a renovar los planes de estudio, podamos desde el Consejo Sí apoyarles para poder integrar en el currículum temas de seguridad de la información. Y por otra parte, lo que estaríamos desde el Consejo Sí, desde nuestra perspectiva, cubriendo es que a través del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León podamos eventualmente también poder tener una presencia con los que están actualmente en activo. Entonces, eso es lo que desde el Consejo Sí estamos considerando, justamente porque el contador público tiene una posición central en el ecosistema empresarial, pues aquí en esta comunidad, en Monterrey, en el estado de Nuevo León, pero en México. Y quiero pensar que igual sucede con los contadores públicos en otras partes del mundo, ¿no? Tienen una posición central, son un centro a donde llega y fluye mucha información. Y una de las cosas también interesantes es que los contadores públicos pueden ser promotores de esta cultura, es decir, aquellos que ya estén gestionando la seguridad de la información de sus despachos contables, que ya hayan tenido la experiencia de estar administrándola, pues van a poder ser también una voz más para sus clientes cuando les pregunten, oye, ¿tú qué has hecho en seguridad de la información? Pues hasta pueden ser ejemplares, ¿no? Y pueden ser hay una frase en inglés que me gusta que se llama Trusted Advisor. Es decir, los contadores públicos ya tienen la confianza de sus clientes y pues se les pide consejo, sí, generalmente en áreas fiscales, pero también en áreas de negocio y ¿por qué no? En algún momento, no desde el punto de vista técnico, pero sí desde el punto de vista de gestión, quizás los contadores públicos puedan ofrecer ese servicio o al menos ese consejo a todos sus clientes.
José Antonio, ¿cuáles serían tus comentarios de cómo empezar con este tema de la seguridad, cómo trabajar en establecer una cultura de seguridad de la información en un despacho contable? Coincido mucho en lo que decía Roberto de la palabra evangelizar. Yo creo que lo primero es ir empezando a poner en tono pues a todo el personal de los despachos. Y yo no me limitaré a despachos, inclusive a nivel empresa también nos ha tocado inclusive en niveles altos el tema tecnológico no se les da mucho. O sea, no traen un contexto completo del daño que puede ocasionar un mal uso de la tecnología, ¿verdad? Para efectos de sustracción de información. Pero coincido en el sentido de que sí hay que ir poniendo en tono a todos los niveles de las organizaciones, conciencia absoluta de los impactos que esto puede tener. Coincido contigo ahorita que tú mencionabas el tema de lo que lograron en FACPIA. También en el TEC de Monterrey me ha tocado participar un poquito en el rediseño del programa de contaduría, en donde hemos recomendado fuertemente dentro de varios aspectos el aspecto de ciberseguridad, que poco a poco vaya tomando forma. Ya actualmente en los planes de estudio ya hay módulos dedicados al tema de ciberseguridad en la carrera de contabilidad. Tenemos una privilegiada posición a los que nos ha tocado trabajar con los chavos que van saliendo de nuevas, porque traen un chip muchísimo más, no quisiera decirlo dócil, pero sí se pueden cambiar de chip más rápido y ellos están entendiendo hacia dónde se está moviendo el mundo y saben que sin tecnología la carrera de contabilidad va a sufrir un tema ahí de obsolescencia, ¿verdad? Entonces, yo diría evangelizar por un lado. En segundo plano yo pondría, oye, de lo que ya está, como decía Roberto y Antonio, dice, oye, ¿qué pasos específicos depende de que puedas tú implementar en la empresa o en el despacho? Pues va a depender mucho de las necesidades particulares, pero sí tener un diagnóstico, una evaluación de riesgos con expertos, si tú no te sientes experto para poder hacer una evaluación de riesgos, contrátate una firma porque hay firmas de las así como tú mencionabas, David, de las que nada más están enfocadas en las muy grandes, también hay firmas pequeñas que te pueden prestar el servicio, al menos que te hagan el diagnóstico. Es como un doctor general al que tú vas a ir a consultar y decir, díganme por lo menos qué tengo. Ya evaluaré si luego el especialista me alcanza o no para el especialista, ¿verdad? Pero sí hacerte un diagnóstico en cómo estás, robustecer el área de tecnología dentro de los despachos, traerte realmente una gente bien preparada para que tome cargo aparte de las áreas de TI, porque de ahí, si bien la corresponsabilidad es entre todas las áreas, sí debe de haber alguien que agarre el liderazgo de empujar el proceso. Y sí, pareciera que el área de TI es la más fuerte, pero al final creo yo que es la que puede, por su capacidad de comprensión de los temas, puede ahondar más rápidamente dentro de los y evangelizar más rápido que otras. Entonces, eso serían, yo creo, David, los 3 pasos que yo recomendaría para ir abordando las situaciones de manera muy, muy general. Gracias, José Antonio. Quisiera ahora aprovechar la oportunidad para compartir con la audiencia. Ahorita José Antonio hablaba de realizar un análisis de riesgos. Bueno, una de las cosas que estamos coordinando con el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León es justamente un estudio que va a partir de una hipótesis. Y la hipótesis es la siguiente, que los despachos contables tienen procesos muy similares, comparando despacho contra despacho, prácticamente tienen procesos muy similares, los flujos de información son muy similares, pueden tener algunas diferencias en cuanto a la infraestructura de tecnología de la información, pero prácticamente pensamos que podemos establecer
un modelo de riesgo que cubra justamente los requerimientos de los despachos contables y que a partir de eso podamos hacer un análisis de riesgo muy concreto para despachos contables y podamos llegar a una lista de controles a implementar que ahora sí, aterrizado en cada despacho contable, pues va a tener sus particularidades. Lo que estamos pretendiendo con el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León es tener un grupo de despachos contables amplio para poder hacer con ellos un estudio y que ese estudio pueda ser representativo lo suficiente como para que el modelo sea lo suficientemente robusto. Haciendo la aclaración siguiente. Ese estudio es gratuito para los despachos afiliados al Instituto de Contadores Públicos que deseen participar en él. Y, insisto, el propósito es que tengamos una muestra representativa que nos dé un modelo de riesgo y que nos dé un análisis de riesgos y que por lo tanto podamos especificar un set de controles. Pero el proyecto va más allá. Va más allá porque no se trata nada más de darles un servicio gratuito. Luego se trata de establecer qué tecnología se va a requerir para esos controles y entrar en un esquema en donde podamos acceder a tecnología con costos diferenciados, con costos más atractivos de lo que pudiera cada despacho en lo individual conseguir por estar poniendo en un pool de compras la adquisición de esta tecnología. Y a eso le estaríamos agregando financiamiento, porque entendemos que los despachos contables tienen un flujo de efectivo que pues es más o menos uniforme porque se nutren de las igualas que mensualmente les pagan sus clientes. Entonces, para un despacho de pronto hacer una inversión fuerte que represente un flujo negativo importante en un mes en particular, pues eso los coloca en una situación complicada. Pero si tú prorrateas eventualmente una inversión y la suavizas a lo largo de todo un año, eso lo vuelve más factible. Entonces, lo que hemos identificado es, por una parte, para un despacho contable de pronto pudiera resultar un poquito inaccesible el contratar un análisis de riesgos que una firma de consultoría venga y se lo practique solamente a él. Pero si el análisis de riesgo ya está resuelto, porque el Instituto de Contadores Públicos, a través de un trabajo del Consejo sí gratuito, se los puede entregar, pues bueno, eso ya nos avanza un paso. Y si a partir de eso luego se genera una solución de tecnología que pueda llegar a tener un financiamiento para que se suavice y se disperse toda la inversión a lo largo de un año y el flujo efectivo no sea afectado, creo que entonces ya nos estaríamos acercando a algo que los pioneros que deseen entrar en temas de seguridad de la información para los despachos, pues ya se los pudimos acercar. Entonces, esa es la naturaleza del proyecto que el Consejo sí está actualmente trabajando con el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León y para tener una última ronda de conversación, porque nos estamos aproximando al final de nuestra plática, quisiera darle a Juan Antonio Rodríguez González, vicepresidente general del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, la palabra para su comentario final. Gracias, David. Y también fabuloso esta iniciativa porque realmente nos ayuda a que lo que queremos ahorita hacer conciencia entre los contadores es precisamente de la importancia de tener estas soluciones implementadas en los despachos, pero también en las empresas, porque tenemos contadores afiliados al instituto que son contadores de empresa y que quizás tampoco hayan analizado esta situación. Aunque ahorita nos vamos a los despachos, ayuda a que ya se tome en consideración como un elemento más para la prestación de nuestros servicios, para darle a nuestros clientes también la tranquilidad de que su información está protegida con nosotros, ¿no? Y también
a que nosotros tomemos la responsabilidad de que entre nuestro equipo de trabajo también tenemos que tener esta conciencia. Al final, quienes manejan los equipos de cómputo, quienes manejan todos estos dispositivos, pues somos seres humanos, somos personas que también tenemos que educarnos en el hecho de cómo protegernos con un antivirus, no abrir algunos correos. Entonces, esta iniciativa que están tomando y que vamos a hacer en conjunto con el instituto, creo que va a ser algo que nos va a llevar efectivamente a que se considere realmente el tema de la ciberseguridad en lo que es nuestra prestación de servicios. Y como decía Roberto, ya es un elemento más del contador 4.0, que es un perfil que estamos desarrollando aquí con los contadores. Es una herramienta que forma parte de este perfil y que tenemos que considerarla, independientemente, no nada más en el despacho, pero independientemente de donde se funja su función en contador público, tiene que traer este elemento ya considerado en cualquier prestación de servicio. Entonces, muy buena iniciativa. Muchas gracias, Juan Antonio. Roberto, tu comentario final, por favor. Sí, cómo no, David. Mira, ahorita escuchaba los comentarios. Es cierto, implementar medidas de seguridad muy estrictas puede ser muy costoso, pero también puede ser tan sencillo como conocer los principios básicos de cómo utilizar, cómo configurar un módem, cómo cambiar la clave de ese módem para que no sea una red WPA, para que tú puedas. Uno de los consejos es estar cambiando constantemente las contraseñas. Oye, qué flojera, tengo como 1000 contraseñas, ¿no? Facebook, Instagram, mi correo, 1, 2, 3, 4, 5, la entrada a la página del Instituto de Contadores. Tengo muchas contraseñas. Nada más que ante un acceso no autorizado a tus equipos, se llevan todas y es donde empieza el robo de información. Es otra práctica, es conocer el cambio de contraseñas. El estar actualizando, el revisar tus equipos, que tengas un antivirus, que se actualizó de preferencia pagado. Oye, pero es que pagado sale bien caro. ¿Realmente han visto lo que vale un ESET, un Note 32, un Avast? Y realmente son 200, 300 pesos, 30 pesos al mes, un peso al día, si lo ves de cierta manera. Pero si lo ves todo junto, oye, es que hay que pagar 10 máquinas, 300 pesos cada uno, son 3,000. Nomás divídele, la verdad es que 3,000 pesos, si son 300 pesos por cada mes y te la llevas pagando. Entonces, a veces hay muchas falsas creencias de que la seguridad es demasiado cara, que por eso nadie la quiere implementar, o hay que hablarle a un tercero. Conociendo los aspectos básicos, 3, 4 aspectos, de revisar tus conexiones VPN, tus contraseñas, tus bloqueadores, tus anti-malwares, y crear una rutina, un checklist, una lista de cumplimiento, donde se estén revisando semanalmente, mensualmente, periódicamente, los respaldos también diariamente. Los respaldos ya no son ni siquiera una vez a la semana, diariamente que sea el respaldo, pones 5 o 6 medidas de seguridad y ya empezaste con algo. Posteriormente puedes invertir en otro tipo de equipos que tengan mayor seguridad, en otras plataformas que tienen un costo mayor, pero la verdad es que la ciberseguridad no es tan cara para una firma pyme, que es lo que nos preocupa en la mayoría de los casos. Adelante, José Antonio, tu comentario final, por favor. Gracias, Roberto. Gracias, David. Primero que nada, pues agradecerles nuevamente la invitación. Coincido tanto con Antonio como con Roberto de que empecemos por los pasos más pequeños de entendimiento, de conocimiento y gradualmente poder llegar a una buena evaluación de riesgos de la información, del impacto que pudiera tener el robo de la información en las organizaciones, ¿verdad? Y yo creo que iniciativas como esta sí fortalecen mucho el compartir experiencias para saber a dónde voltear en caso de que algo suceda, ¿no? Entonces, reitero, quedo a sus órdenes y pues bueno, esas serían mis últimas palabras de hoy. Pues le agradecemos a la audiencia que nos ha acompañado en esta sesión, agradecemos las preguntas que nos enviaron. El tiempo se nos terminó. Personalmente voy a revisar las preguntas y si hay algo que tenga yo que compartir con algunos de los miembros del panel, se los voy a hacer llegar también. Amigos, con esto finalizamos este panel de seguridad de la información en despachos contables.
Agradecemos la participación institucional del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, con quien el Consejo sí tiene firmado un convenio de colaboración que la verdad ha dado mucho fruto. Gracias, Juan Antonio, por tu presencia, gracias por todo tu respaldo, gracias, Roberto, por tus comentarios, por tu experiencia. José Antonio, gracias por los conceptos que nos has compartido. Les deseo a todos un excelente día y gracias a ti, amigo, que nos estás escuchando.